ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानं जनशलाकया चाक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामश्रेष्ठं मनुमापि सच्चिपुत्रं अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माधुरीं गष्टावतीं राधाकुन्दं गिरिवरं महो राधिकमधावसम् प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निखिलाश्रुतिमौलिरत्नमालद्युति निराजिता पदपङ्कजन्त आजिमुक्तकुलैरुपश्यामनं परितस्त्वं हरिणं संश्रयामि। नारपितचरिं चिरात्करुणयावतीर्णा खलु स्मारपयितुमुन्नतोज्ज्वलरासं स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरतसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदये कन्दरे स्फुरतो वासठि नन्दनः जनुलम्बिता भुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायतक्षुं विश्वम्भरो द्वियावरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो लादिनीशक्तिस्वरूपाय गौरङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदनाय गदाधर नमस्तुते। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त नमस्तुते। राधे वृन्दावनादिशेखरुणमृतवाहिनी कृपया निजपादब्जादस्यन्मह्यं प्रदीयतम् भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षाय क्षिप्तश्चाकमादितरङ्गमाद्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपानं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्री हरि नाम प्रभु की जय, गौर भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। Pranam a todos, bienvenidos. Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Saludos desde Inglaterra, donde me encuentro hace ya un par de semanas, por unos días más, antes de viajar rumbo a India. En unos días, próximo fin de semana, nos vamos a conectar conmigo estando desde India ya. Ojalá ya alineado con el horario local. Y bueno, aquí muy feliz, contento de estar con ustedes. Aquí hemos tenido un retiro inmersivo, intensivo, prácticamente 12 días, siendo unos 20 y tantos hermanos y hermanas viviendo bajo el mismo techo, conviviendo, compartiendo, explorando, en este caso, algunos temas de mi último libro, que está en proceso de traducción al español, Evolución en el Amor Divino, temáticas como la paradoja, el pensamiento paradójico, la deconstrucción, la necesidad de construir, pero luego de construir para reconstruir la naturaleza del amor divino, del amor incondicional, cómo desarrollar ideas coherentes acerca de quién Krishna es, de quién Dios es. Hoy estuvimos hablando acerca del mundo material, de la energía material, cómo redimir nuestra conexión con la naturaleza, con la materia, cómo tener una relación funcional con nuestra madre, básicamente. ¿Mm? Si no tenemos una relación funcional con nuestra madre, difícilmente vamos a tener una relación natural con otras madres. La madre tierra, la madre naturaleza son a nuestras madres y es muy importante cultivar apropiado sambandha, apropiado sentido de la relación, de la interconectividad con todo. Así que, en fin, feliz de estar con ustedes en Satsang, invitados a traer cualquier pregunta, cualquier tema, cualquier inquietud que deseen compartir hoy, cualquier apreciación, lo que deseen expresar, tratando junto de idealmente construir un espacio seguro que promueva el poder ser nosotros mismos, sin juicios, sin temores,
aprendiendo el valor de la vulnerabilidad, de la honestidad y el empoderamiento que surge cuando eso acontece en sangha, en círculo bendecido. Así que aquellos que tienen algo que compartir, como veo algunos ya lo están haciendo, pueden alzar su mano digital en Zoom o enviar un mensaje escrito. Vamos a conversar con Subal desde Roma, imagino. Así que invitado Subal a activar el micrófono y continuamos con los demás. Haribol, Hare Krishna, pranam a todos, Haribol Maharaj, Bienvenido. feliz de estar acá otra vez. Bienvenido de Y regreso, Subal. Estábamos extrañando. sí, tengo una inquietud que me acompaña desde hace mucho tiempo sobre Prahlad Maharaj en los lilas de Mahaprabhu, si no mal recuerdo, como Vasudeva Datta, Sí. ¿sí? Ok. Y él oró para poder cargar sobre sí todos los pecados del mundo y así liberar a todos los seres. Intenso. Intenso. Ok, entonces se me cruzaron un poco los cables. Cada vez que escucho esto, porque pienso, ¿no? Usted me corrige, ¿no? Para eso estaba acá también. Eh, Pienso que ahora nosotros somos Shakti de Krishna, Tatasta Shakti, ¿no? Somos iguales en sustancias a Krishna, pero al mismo tiempo no en calidad, pero no en cantidad, ¿sí? Somos Shakti. Así, somos originalmente libres. Sin embargo, la paradoja que somos también anadibada, así eternamente condicionados. Sí, es como una paradoja. Somos libres, pero somos condicionados. ¿Sí? Ujú. Entonces, por otro lado, leí algunos posts donde, no me acuerdo, perdóname, alguno de los Goswami dice que somos libres. Lo único es que tenemos la idea que no lo somos y eso es lo que hay que remover. Eso es lo que se llama Maya. La idea que no somos libres. Ujú. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas se añaden siempre más a rompecabezas y llego a la pregunta, ¿cómo podemos comprender realmente el sentido de la oración de Vasudeva Datta? Si me puedes explicar la última parte, ¿en qué sentido cómo comprender la oración de Vasudeva Datta? Porque él quiere liberar a todos, pero Sí. realmente todos somos libres. Ok, ok, ok. Ok. Sí, en ese sentido. Ok, gracias por la Va aclaración. ok. Hare Ah, Krishna. gracias. Que es una conversación muy interesante. Gracias, Subal, por traerla a la mesa. Sí, vamos a dedicar algunos momentos allí y luego abordamos otras preguntas que pueden haber. Vi que Oriana levantó su mano unos momentos atrás y Avatari también. También Subal me dio permiso para correcciones, así que me tomo el atrevimiento. Un detalle técnico, ya que tú comienzas mencionando que somos iguales a Krishna en calidad, pero no en cantidad. Y personalmente diría que ese no es el caso, no es que solamente Krishna es más que nosotros en cantidad, pero en calidad es exactamente lo mismo. Obviamente hay elementos compartidos, pero para dar una idea, Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu, él presenta una lista de 64 cualidades características de Krishna. Y él explica las primeras 50 son poseídas, son poseídas por el alma en cierta medida. ¿Mm? Entonces, incluso aquellas cualidades que compartimos en común con Bhagavan no son compartidas en la misma cantidad. Incluso las cualidades que compartimos en calidad con Bhagavan, a nivel cuantitativo, existen en diferentes formas. Pero esas son las primeras 50. Luego hay 14 cualidades que Bhagavan posee y Tatasta Shakti, la Jiva, el alma, no posee. ¿Mm? Pos- Diferentes. Una de ellas, por ejemplo, es Bhagavan está poseído de Swarup Shakti, está hecho de Swarup Shakti. La Jiva no está hecha de Swarup Shakti, somos Tatasta Shakti. Podemos ponernos bajo el refugio de Swarup Shakti, del amor divino, pero podemos elegir mirar en otra dirección.
Y así sucesivamente. Un detalle técnico, pero para aclarar que no es simplemente la diferencia entre el alma y Dios es que el alma posee todo lo mismo que Dios posee, pero en menor cantidad. No, no, también hay elementos que en uno existen y en el otro no. A veces se dan analogías, pero las analogías siempre, como mucho, ayudan a entender algo y muchas veces no reflejan la idea, porque a veces escuchamos, bueno, es como el océano y la gota del océano. Dios es el océano, nosotros somos una gota del océano. Incluso si quisiéramos usar esa analogía, hay muchas cualidades que existen en el océano y no existen en una gota. En el océano hay olas. En una gota del océano no hay olas, ¿no? En el océano hay tiburones. En una gota del océano no hay tiburones. En el océano hay joyas, piedras preciosas en la profundidad. En una gota del océano no hay piedras preciosas. Entonces, por dar un ejemplo de cómo entender esta, no es el punto principal de tu pregunta, pero quería mencionar ese detalle. Entonces tú presentas esta paradoja, ¿no? En un sentido, el alma es, generalmente escuchamos esta idea de Nityabhada. ¿M? Nityabhada en sánscrito significa eternamente condicionada, lo cual obviamente hay que aclarar rápidamente, porque si decimos que el alma es eternamente condicionada, y si entendemos eterno como sin comienzo y sin final, entonces no hay esperanza, ¿no? Estamos destinados a estar condicionados por siempre. Y ahí es donde nuestra tradición dice anadivada, como tú mencionaste. Anadivada significa condicionado sin inicio. Ahora bien, al mismo tiempo, o sea, sin un punto de inicio, pero hay posibilidad de acabar con ese condicionamiento. Al mismo tiempo, y aquí les voy a hacer sacar humo un poco de sus oídos, de la cabeza, es necesario. Hay diferentes versos en el Bhagavatam, y me refiero a eso en el primer libro, donde el alma es descrita como Nityamukta, como eternamente liberada. Entonces, suena contradictorio, porque por otro lado escuchamos Nityabhada, eternamente condicionada, como alguien puede ser eternamente liberado y eternamente condicionado al mismo tiempo. Entonces, hay una sección de Srimad Bhattan donde se explica cómo, en esencia, el condicionamiento no es parte de nuestra esencia, ¿no? La influencia, la energía ilusoria, como queramos llamarlo, Maya, avidya, la ignorancia, nada de ello es un aspecto intrínseco de nuestra constitución. Porque si nuestro mismo ser estuviese hecho de ello, entonces no podemos sacarnos eso de encima porque eso es parte de nuestro ser intrínseco. ¿Se entiende la idea? Si un aspecto esencial del alma sería la ilusión o la ignorancia, siendo que es un aspecto esencial, siempre va a estar allí. Entonces ese no es el caso, ¿no? En su ser esencial, el atma, la jiva, el alma, el ser, no está compuesto de eh, ilusión, ignorancia. En ese sentido, el alma es libre, el alma es pura, el alma es espiritual, el alma es eterna. Entonces, obviamente, entonces viene la pregunta, bueno, y cuando hablamos de alma condicionada, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Si el alma no está condicionada en su ser intrínseco, en su esencia, si el alma en su esencia es pura, iluminada y libre, ¿de dónde viene esta idea de que estamos condicionados de tiempo inmemorial o sin inicio? Y luego, y de vuelta, es complejo de entender y sé que el lenguaje es limitado, pero lo que las escrituras nos intentan indicar es ser un alma condicionada significa que no estamos conscientes de quiénes somos, básicamente. Estamos distraídos de nuestra condición de ser libres. ¿Mm? Estamos libres, pero estamos tan sobreidentificados con un sentido del ser que no es libre que nos creemos eso. ¿Mm? Por dar un ejemplo práctico, contemporáneo. Eh, de vuelta, es como estamos viendo una película, ¿no? Solo estamos sentados en nuestra silla, como cada uno de ustedes están sentados ahora, están sentados en su hogar, en la seguridad de su hogar, todo está en orden en casa, la estufa está prendida, la temperatura idónea, todo, y pongo una película de terror, ¿no? No hay necesidad de que lo hagan, pero es un ejemplo que estoy dando.
Y ustedes empiezan a mirar la televisión. Ustedes encienden la televisión. Ustedes eligen ver la película de terror. Es su libertad, su libre albedrío permite eso. La película empieza y yo empiezo a identificarme con el personaje central de la película. Y empiezan a aparecer todas estas escenas que dan miedo, ¿no? Que generan emociones, que me hacen sentir lo que el personaje en la película está sintiendo. Yo empiezo a sentir todo eso. Empiezo a sentir temor, preocupación, empiezo a transpirar, empiezo a llorar, empiezo a temblar. Pero yo estoy en la seguridad de mi hogar, en mi sofá, sentado. No hay realmente un peligro, pero quedé tan distraído de ese hecho, me olvidé de ese hecho hasta tal punto por absorberme en esa película, que todo eso se vuelve mi realidad en ese momento. Pero yo elegí prender la televisión, yo elegí poner la película, yo elijo poner stop a la película y apagar la televisión. Entonces, es un ejemplo, pero para ilustrar esta idea de que uno es algo, pero uno se identifica con algo más. Ahora, cuando yo digo que el alma es libre y es pura e iluminada, no significa hasta el punto de que ya tenemos una identidad definida en el lila de Krishna, porque también he escuchado devotos yendo hasta ese punto. Es decir, todo eso significa ya tenemos nuestro cuerpo espiritual, nuestra identidad, ya estamos en el lila de Krishna, pero estamos mirando para otro lado y nos olvidamos de nuestro servicio eterno. No, no es posible si uno está sirviendo bajo la plena influencia del Swarup Shakti, del Bhakti, del amor divino, quedar distraído por algo más. Entonces estamos hablando que el alma como Tatasta Shakti, por ubicarlo de alguna manera, Tatasta Shakti se encuentra entre Swarup Shakti y Maya Shakti. El alma se encuentra entre el amor divino y la influencia ilusoria, si queremos usar esa expresión. Entonces, con nuestra libertad, somos libres, con nuestro libre albedrío, elegimos mirar en la dirección de Maya Shakti, dar la espalda a Krishna, dar la espalda al amor divino y empezar la película, por decirlo así, donde surge toda una serie de upadis, de designaciones, de sentido de la identidad. Soy esto, soy aquello, soy aquello. Siento temor, como en la película, me preocupo, siento temor, me siento amenazado. Y muchas de esas cosas las sentimos en el día a día, en nuestra película, si queremos llamarlo así, la película de una vida ilusoria, de creer lo que no es. Ese es el significado de Maya. Maya significa aquello que no es, pero que parece ser. Parece ser que somos esto, que somos aquello, que estamos condicionados, atados, limitados, pero si realmente tenemos la capacidad de dirigir nuestra dirección hacia qué es el alma y entramos en ese lugar, nos experimentamos por lo que realmente somos, nos damos cuenta, el alma en su constitución no está condicionada, no está atada. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos del alma como liberada, implica que en su esencia el alma está libre de la energía ilusoria. Así como el agua y el aceite no se mezclan, en esencia, aunque uno lo intente, qué es el alma y qué es la energía material no se mezclan en un sentido. No es que el alma se vuelve materia, que la energía ilusoria entra en la constitución del alma espiritual y se mezcla allí, ¿no? No, no somos en última instancia tocados por esa influencia, pero parece ser que así lo es. Y eso habla de la potencia de la energía ilusoria, que está ahí para facilitar nuestra libertad, nuestro libre albedrío, de vuelta por si estamos experimentando ese tipo de alucinación o confusión, es porque, por empezar, por decir así, somos libres y en esa libertad elegimos mirar en una dirección o en otra. Y obviamente cuando uno se experimenta por lo que uno es como alma, uno se da cuenta, sí, mi verdadera esencia está más allá de todas esas designaciones limitantes. Y cuando el atma, se pone bajo el refugio del bhakti, del amor divino, el atma se vuelve Mahatma, como Krishna diría en el Bhagavad Gita en el capítulo 9. Mahatmanas tumam partam daivim prakritim ashritaha. Cuando el Atma se pone bajo el refugio de la energía divina, Bhakti, el Atma se vuelve Mahatma, gran alma. No es que crezca en tamaño físico, porque el alma no tiene tamaño físico, pero el alma es una unidad, statashta significa tenemos potencial, el alma es una unidad de potencial. Entonces, bajo el refugio de Bhakti, bajo el refugio del amor divino, de la gracia divina, alcanzamos nuestro máximo potencial, todo lo que podemos llegar a ser. Y ahí podemos hablar de cuerpo espiritual, identidad eterna en servicio a Krishna, etcétera.
Entonces esa es la paradoja. Sé que hay que sentarse un tiempo con con esta temática y procesarla, no meramente mediante el intelecto, pero de manera profunda. Entonces, todo eso en relación a la oración de Vasudev Datta, no me estoy olvidando de esa parte, ¿no? Vamos por partes. De Vasudev Datta, como dijo Subal, quien es Prahlad Maharaj en el Gaur Lila, y expresa esta oración de suprema compasión, ¿no? Como Prahlad Maharaj mismo lo hace en el séptimo canto del Bhagavatam, cuando él le dice en Srimad en sus oraciones: no deseo ser liberado yo solo y dejar a todas estas personas sufriendo en este mundo. Elijo seguir aquí y tratar de ayudar a todos. De alguna manera ese mismo espíritu se ve replicado cuando Prahlad Maharaj aparece en el Gaur Lila como Vasudev Datta y presenta esta expresión extrema de compasión, diciéndole a Mahaprabhu: pásame el karma de todas las entidades vivientes y yo me quedo aquí pagando por mi cuenta y libéralas a todas. Ahora, obviamente, la pregunta de Subal es, bueno, pero ¿qué tanto podemos hablar de liberar a alguien si hablamos de que el alma ya está libre? De vuelta, el punto es, tratemos, sé que es difícil de entender, pero tratemos de entrar en los zapatos de alguien como Prahlad Maharaj. ¿Qué tanto uno puede hacer eso? De Vasudev Datta, en donde, aunque ellos entienden este punto que acabo de explicar, el alma sea en constitución libre, pero al mismo tiempo no está consciente de eso y vive una vida identificada por lo que no es. Bueno, cuando ellos oran por libéralos a todos, implica que todos ellos puedan tomar conciencia de quién son realmente, ¿no? Que todos ellos puedan vivir una vida en contacto con su verdadero ser y no con aquello que no son. ¿Mm? Entonces, desde ese lugar viene la oración, como decirlo, desde un rebalsamiento de profunda compasión, ¿no? Al ser testigo de cómo, al ver qué es el alma, al ellos tener Prahlad Maharaj, Vasudev Datta, al él tener plena conciencia, ¿qué es el alma realmente? ¿Cuál es el potencial máximo del alma en Bhakti? Al él estar saboreando todo eso y en contraste contemplar ilimitadas almas que no están conscientes de ello, aunque poseen esa herencia, poseen ese potencial, ¿no? Otro ejemplo que podríamos dar es alguien cuyo padre es multimillonario y por ende el hijo es multimillonario por herencia, pero por X razón el hijo no está consciente de que es multimillonario y vive toda su vida en la calle, en extrema pobreza. Tiene una herencia multimillonaria, pero no está consciente de ello. Está distraído del hecho de que él es el heredero de la fortuna de su padre y vive una vida escasa y pobre en comparación a la vida que podría vivir de abundancia. Obviamente es un ejemplo material, pero podemos aplicarlo al aspecto espiritual también. Eso es lo que dice el Sri Upanishad en su invocación. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Purnam, Purnam, Purnam. Purnam significa completo, perfecto, completo. Entonces dice, Dios es completo, el mundo es completo, el alma todo es completo. Otra manera de hablar de esto mismo. Todo es completo ya, todo se puede volver aún más completo. ¿Mm? Nosotros somos una unidad completa, pero tenemos un potencial de explorar esa completitud de maneras más y más profundas. Y todo eso se aplica a Krishna, a este mundo. Todo es completo y todo tiende a volverse aún más completo. Completo no es una cifra fija máxima, donde llegó ahí ya no se puede volver más que ello. Entonces, para nosotros en Bhakti esa es la idea, ¿no? Por un lado, reconocer la constitución, la esencia del alma, reconocer el rol de la influencia de la energía material, pero no en un punto en el que se mezcla con qué es el alma, no termina de mezclarse, el alma sigue siendo liberada. Cuando hablamos del alma como condicionada, implica el alma no está consciente de su condición liberada. Pero liberado de la influencia material no significa que alcanzó su pleno potencial en Bhakti. Eso ya es otra conversación. Una cosa es, estamos libres de toda influencia material en nuestra constitución, ok. Pero eso no implica, estamos plenamente bajo la influencia y el efecto de Bhakti. Esa es la exploración del pleno potencial del alma que la escuela del Bhakti nos invita a investigar, a estudiar.
algunas ideas, Ubal. No sé si suma de alguna manera. ¿Suma, no suma? Tú me dirás. Muchas gracias, Maraj. Sí, sí, suma, claro. Y voy a seguir añadiendo piezas al Obvio, obvio, trabajo. obvio, obvio. Esta es una, gracias, es una conversación continua, ¿no? No, no, como siempre les digo, no es que, ok, den la pregunta al Swami, yo digo la respuesta, tema terminado, ¿cuál es el próximo tema? ¿No? Son cosas que uno tiene que seguir, ¿no? Trabajando por dentro, procesando, internalizando, comprendiendo, hay mucho más por hacer. Antes de pasar a la próxima pregunta o al próximo tema, eh, como siempre, no se olviden, tenemos nuestros salones de encuentro en Zoom, al cual los quiero invitar con todo mi corazón y los invito a que podamos abrirnos a compartir en sanga, en confianza y compartir algunas ideas que ha resonado dentro de ustedes con lo que acabamos de compartir, que se ha revuelto quizás, que se ha detonado, que se ha contradecido, o lo que sea. ¿Qué está pasando dentro de nosotros en este momento al escuchar sobre todos estos temas? Así que voy a poner pausa a la grabación, voy a crear los grupos de Zoom, los invito a compartir unos breves minutos. Ojalá todos puedan participar. Si alguien por X razón no puede, los invito a pasar unos momentos de introspección personal siguiendo procesando este tema en particular. Y nos vemos en unos momentos para seguir con la próxima pregunta. Bien, bienvenidos de regreso. Espero que hayan tenido un interesante compartir en los cuartos privados. Y continuamos con algunas de las preguntas que tienen. Estoy tomando nota de quién levanta la mano porque cada vez que vamos a un cuarto privado, las manos digitales alzadas desaparecen de escena. Y acá también acabo de ver, aquí veo que Bhakta Prem desde Perú me envió un mensaje por texto. Así que voy a abordar esa pregunta y luego vamos a la pregunta de Batari. Oriana creo que tenía una y si alguien más, alguien tiene algo que compartir. Ya que esta quizás calculo se va a responder un tanto más brevemente. Entonces, Bhakta Prem pregunta, dice, mi pregunta es un poco personal. ¿De dónde o cómo nació la inspiración? Me nació la inspiración de escribir Inherente o Heredado, ¿m? Que es el título al español de mi primer libro, que fue publicado primeramente al inglés. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de ese trabajo en particular? ¿M? El cual fue publicado originalmente al inglés en el año 2022, hace 3 años, 3 años y medio hasta esta altura. Y fue mi primer libro, no estaba en mis planes que sea mi primer libro, o sea, nunca, siempre me gustó escribir desde joven. De acuerdo, de hecho, antes de conocer a la práctica del Bhakti, eh, tuve una primera publicación, no un libro entero de mi parte, pero escribí un poema y ese poema fue parte de una compilación de poemas al español en Argentina, publicado cuando tenía 16, 17 años. Y siempre me gustó escribir y luego con los años escribí artículos, me acuerdo cuando surgió el Blogspot en su momento, quizás recuerden, tenía un blogspot, se llamaba Cierra tus ojos y mira, y durante varios años publicaba diferentes cosas que iba escribiendo. Siempre tengo mi diario donde escribo a veces en el día a día, dependiendo la época. Siempre escribir fue para mí una manera natural de expresarme, expresar creatividad, mi energía creativa, expresarla, reflexionar, elaborar ideas, plasmarlas fuera de mi cabeza, por decirlo así, fuera de mi corazón. Y bueno, artículos fueron escritos, clases, cursos, pero nunca había pensado tanto que escribir libros. Y más o menos en el año 2020, esto fue cuando justo comenzó la pandemia, pues yo me acuerdo estaba en Argentina, era algo así como el 20 de marzo, y viajé hacia Estados Unidos. Y con la idea de estar 2 semanas terminé quedándome 6 meses, porque llegué y al día siguiente cancelaron todas las fronteras, no se permitía ir a ningún lado. Todos ustedes recuerdan quizás ese periodo tan bizarro. Y quedé en Estados Unidos, en un espacio en donde visito todos los años, Ananda Ashram, un lugar hermoso en realidad en el campo. Y ahí es donde comencé a escribir este libro, donde básicamente lo escribí durante 6 meses. ¿Cómo surgió la idea de escribirlo? Previo a eso había escrito una serie de artículos, creo que fueron 11 artículos,
que fueron publicados originalmente en una página web al inglés sobre el tema, ¿no? Entonces esos artículos fueron como la base de lo que luego se elaboró como el libro, donde exploré la idea, el bhakti es inherente, el bhakti es recibido, heredado, como lo hago en el juego de palabras, inherente o heredado. En inglés suena más como un juego de palabras, inherent, inherited. Y escribí una serie de artículos, ¿no? Durante mi tiempo como estudiante, practicante, por momentos surge un tema que se vuelve de interés, por momentos hay otro tema, varios temas, y en esa época me acuerdo fue un tema que capturó mi atención, y sobre todo la idea de que en la comunidad Gaudiya Vaishnava hay diferentes opiniones sobre este tema. No solo sobre este tema, sobre muchos otros temas. Y me sentí inspirado a ver, bueno, qué es lo que las escrituras declaran al respecto y qué es lo que nuestros acharyas declaran y encontrarme con diferentes opiniones y tratar de armonizar esas opiniones, de entender desde qué lugar surge esta diferencia de opinión. Y más allá del tema central del libro, para mí, y el otro día lo hablaba con un devoto aquí, para mí el tema central es justamente cómo lidiar con diferencias de opinión sobre el tema que fuere, desde un lugar maduro, desde un lugar, ojalá, no digo que yo lo haya hecho perfectamente, pero la intención fue esa, tratar de explorar un tema en particular, explorar diferencias de opinión, explorar cuáles pudieron ser las razones para esas diferencias de opinión, o quizás no había diferencia de opinión, pero se dijo de manera diferente, considerando un tiempo, lugar, circunstancia, tantas posibilidades. Entonces, abrirnos a explorar todo eso con amplitud, sin juicio, sin condenar al que piensa distinto, sin estar de manera muy tóxica, tener una certidumbre tóxica. Esta es la única manera, todo lo demás está mal. Y aventurarnos a todo eso, ¿no? Entonces, había escrito esos 11 artículos originalmente y varios devotos como que apreciaron el contenido. Y en particular un devoto, Dulal Chandra Prabhu, el esposo de Bhakti Rasa, Dulal Chandra falleció hace unos años ya, pero en ese momento yo estaba en la casa del Ananda Ashram, donde estuve esos 6 meses durante la pandemia, y él me sugirió, le gustó mucho los artículos, me sugirió me dijo, ¿has pensado en escribir un libro al respecto? Dije, no. Entonces lo consideré, lo consulté con quien era mi guru en ese momento, él me dio permiso, me dio las bendiciones, obviamente luego surgieron toda otra serie de dinámicas como resultado de todo eso, muy interesantes, es para otra conversación, pero la mayoría de ustedes están familiarizados con ello. Pero así es como surgió la idea de escribir el libro, ¿no? Habiendo escrito esos artículos, habiendo recibido esa sugerencia de escribir un libro, no estaba en mis planes, lo consulté, recibí aprobación, bendiciones, como queramos llamarlo, comencé a escribirlo y sí, y siendo de vuelta, estaba en el periodo de pandemia, así que eran 6 meses sin prácticamente poder ir a ningún lado, así que fue algo bien intensivo, me recuerdo que sí, quizás ponía a escribir no sé, en las mañanas como de 9 a 1, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, 4 horas todos los días y luego en la tarde, no sé, de 5 a 8 de la noche, eran casi como 6 7 horas por día. No solo escribiendo, obviamente, sino leyendo, estudiando, investigando, buscando las referencias, las citas, hay todo un trabajo de investigación allí. Y así es como surgió. Se publicó como en marzo del 2022, 2 años después de que comenzó el proyecto de que el libro se fuese escribiendo, desarrollando, expandiendo, porque uno comienza a escribir un libro con una idea, y en el proceso de escribir el libro otras cosas van apareciendo y el libro comienza a tomar vida propia, forma propia, ¿no? Otros elementos vienen, otro feedback de diferentes personas con los que compartí el libro, que iban enriqueciendo el contenido y el libro siempre termina siendo más largo de lo que uno pensaba. Y bueno, publicado en marzo del 2022 y luego obviamente traducido al español un tiempo después. Es un poco el trasfondo de inherente o heredado. Así que gracias por la pregunta, ¿no? Se aprecia. Vamos a pasar por alto el cuarto privado. En este caso, a veces me paso por alto algunos cuartos privados en Zoom. Y vamos a la siguiente pregunta, que vi la mano levantada de Avatari, quizá vamos allí. Y luego, si Oriana, si vi bien, levantó también su mano, luego eventualmente vamos a cualquier consulta que ella tenga. Avatar. Sí, buenos días para todos y todas, Pranam. Gracias. Pues hace un par de días
he estado analizando algo y es que siempre que nosotros hablábamos o escribimos, citamos mucho, citamos una fuente, citamos otra y yo me estaba preguntando, ¿y cuál es nuestro aporte? Si todo el tiempo estamos citando y citando y citando. Y me pareció muy curioso que leí una publicación en Instagram de Thomas Merton, se hace de un pequeño párrafo, en donde él dice imitar al poeta, imitar a un santo, pues no se llega a ningún Publicación lado. que hice hoy, hace unas horas atrás. Sí, Ah, ok, entonces me ok. llamó la atención eso y yo dije, porque yo ni analizando eso, o sea, estamos imitando todo el tiempo, qué estamos generando, cuál es nuestro aporte original, porque desde la escuela, el colegio, la universidad, todo el tiempo estamos recibiendo información, ideas y expresamos eso precisamente, o sea, uno siempre cita, ah, es que yo me acuerdo que el filósofo X dijo tal cosa, o yo me acuerdo que X dijo tal otra, bueno, qué sé yo. Y entonces yo estaba analizando y me encuentro hoy con ese mensaje y me quedé pensando y yo dije, pues era lo que yo estaba pensando, ¿no? Me llamó la atención eso y pues mi pregunta es, eh, ¿a qué se refiere exactamente con imitar Thomas Merton cuando él dice eso en ese párrafo? Mm, ok, bueno, primero que nada, entonces, gracias por la pregunta. Primero que nada, tengo que leer el párrafo porque muchos quizás no han visto el posteo, que lo hice hace unas horas. Es un extracto de un libro de Thomas Merton, quien es un místico monje cristiano, quien partió décadas atrás, pero alguien que personalmente aprecio mucho y alguien que exploró abiertamente otras tradiciones, escribió incluso un prólogo para una de las primeras ediciones del Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, y eso aparece en esas ediciones tempranas. Tuvo interacción con otros Gaudiya Vaishnavas, especialmente más bien con practicantes de la tradición budista, pero alguien muy amplio y muy profundo en su experiencia interna, en su práctica, y alguien que escribe desde un lugar muy inspirador y inspirado. Entonces, hoy compartí un extracto, lo voy a leer con ustedes. Dice: muchos poetas no son poetas, por la misma razón que muchas personas religiosas no son santos. Nunca logran ser ellos mismos. Nunca llegan a convertirse en la persona o el artista que las circunstancias de su vida individual reclaman que sean. Desperdician sus años en esfuerzos inútiles por ser otro poeta, otro santo. Agotan su mente y su cuerpo en el intento desesperado de tener las experiencias de alguien más o de escribir los poemas de otro. Entonces, él nunca utiliza la palabra imitación, eso es algo que yo sumo en el título del posteo, pero obviamente es un posteo que nos invita a eventualmente ser nosotros mismos, ¿no? Y a concluir, no puedo ser nadie más al final del día. No recuerdo, siendo alguno de los autores locales de mi país, y muchos de ustedes lo deberán conocer, a Facundo Cabral, y él dijo: acostúmbrate a vivir en el momento presente porque ese es el único, ese es el único lugar en el que vas a habitar por la eternidad, ¿no? Entonces, otra manera de decir: acostúmbrate a ser ti mismo porque eso es lo único que puedes ser, ¿no? Y no como si eso fuese poco, obviamente, ¿no? Entonces, en relación a la pregunta de Avatari, y a cómo por momentos nos referimos, citamos, nos referimos a otros maestros, a ciertas escrituras. Personalmente no considero que eso es algo malo o que eso sea imitación o que eso sea no ser nosotros mismos, ¿no? El punto es que, ¿cómo decirlo? Que toda esa cita, que toda esa referencia a otras personas no sea un escape de volvernos nosotros mismos, sino más bien, ahora mismo nos estamos refiriendo a alguien más, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a Thomas Merton. Para hablar de ser nosotros mismos, estamos hablando de alguien más, ¿no? De lo que Thomas Merton dice. Eso no quiere decir que estamos tratando de ser Thomas Merton. Simplemente estamos tomando una pieza inspiradora proveniente de alguien, de un corazón que habla a nuestro corazón. Pero idealmente debemos tomar las palabras de Thomas Merton y tratar de, obviamente, volvernos nosotros mismos. Como Srila Siddhar Maharaj diría, y estoy citando a alguien aquí, el guru es nuestro propio potencial apareciendo delante de nosotros.
¿Mm? Entonces, el gurú no viene a nuestra vida o el maestro, más allá del gurú, ¿no? No estoy hablando de una persona única, pero el rol de gurú, de maestro, de profeta, ¿mm? De mentor, no llega a nuestra vida para que nosotros lo imitemos, para que nosotros hagamos copy-paste, copiar, pegar y tratemos de ser esa persona, pero no podemos ser nadie más aparte de nosotros mismos. El maestro es nuestro potencial apareciendo ante nosotros. Entonces, una figura idealmente avanzada, madura, pero que refleja todo lo que nosotros podemos llegar a ser y que nos va a animar a que nosotros nos volvamos todo lo que nosotros podemos llegar a ser, en lugar de volvernos escapistas e imitacionistas. En un comienzo hay imitación, no lo podemos negar, no lo podemos condenar, como un bebé. Cuando nosotros teníamos pocos meses o incluso pocos años, ni siquiera un niño imita, ¿no? Ve a sus padres, ve el referente y comienza a hacer lo que ellos hacen. Es un comienzo, ¿no? Idealmente la idea no es permanecer toda la vida imitando al otro, eventualmente uno desarrolla su propia personalidad, contacta su propio ser, pero en un comienzo hay imitación. Entonces, existe eso en la vida espiritual también. En un comienzo hay imitación, en un comienzo, no sé, si yo le diría a alguien que llega a nuestra tradición y llegó hace 3 días y le digo, ok, te, te invito a dar una clase y esa persona no sabe mucho qué decir aún, porque no tiene quizás ciertas experiencias, no está del todo familiarizado con el conocimiento, con la tradición y quizás necesita constantemente referirse a lo que otros dijeron. Y toda la clase va a ser una referencia constante a qué dice el Bhattan aquí, qué dice y no hay todavía demasiado espacio para las realizaciones y el aporte propio de uno. En cierta etapa, y está bien, no estamos condenando eso, pero en cierta otra etapa se espera que uno se vuelva más que alcance mayor individuación, que haya abrazado más su propio ser, que uno tenga su propia experiencia, sus propias realizaciones, su propio lenguaje, su propia forma de expresar todo esto de manera que es propio a uno, ¿no? Es como en el arte, como Thomas Merton dice, un poema, un músico. Yo creo que si alguno de ustedes tiene experiencia con la música, en un comienzo uno, si uno es un músico, uno imita a los músicos que uno admira y uno toca su instrumento como esas personas y compone las canciones y suenan casi a un plagio de las canciones de la banda favorita de uno. Suele ocurrir en la mayoría de los casos. Eventualmente uno descubre su propio estilo, su propio ser a través de la música o a través de la poesía, como Thomas Merton diría, o a través de la vida espiritual. Sea lo que fuere, en cualquiera de estas áreas, eventualmente, gradualmente, se nos invita a ser nosotros, incluso con imperfecciones. Como decimos, Krishna dice en el Bhagavad Gita, y ese fue un comentario que alguien hizo hoy a mi posteo, Krishna dice en el tercer capítulo del Gita, más vale que tú ejecutes mejor que tú ejecutes tu deber imperfectamente que el deber de otro a la perfección, ¿no? Prefiero que sigas siendo tú, con imperfección incluida, que seas otro a la perfección. ¿Por qué? Porque no puedes ser otro, no es posible. Aunque parezca que lo estás logrando, aunque parezca que sale perfecto, no puedes vivir la vida de nadie más. Y ese es el gran llamado, la gran invitación. Vive tu vida, ¿no? Muchos de nosotros sentimos terror ante esa libertad. Krishna dice, te doy la libertad de que elijas cómo vivir tu vida. Y uno dice, uy, no, mejor dime cómo vivirla, a quién tengo que imitar, es menos riesgoso, menos trabajo. No, no es menos riesgoso, menos trabajo. Es el verdadero problema. Vivir imitando por siempre. Entonces, descubrir quiénes somos, descubrir nuestra libertad. La libertad es necesaria para el amor, ¿no? El amor es una decisión supremamente libre. Necesitamos plena libertad para amar plenamente. ¿Mm? Pero necesitamos saber qué hacer con la libertad que ya tenemos, con las decisiones que tomamos. Entonces, sí, no hay ningún problema con citar fuentes, con referirnos a maestros de nuestra tradición, de otras tradiciones, como sustento, como pilares, como inspiración. ¿Por qué no? Pero al mismo tiempo, esos mismos maestros nos van a invitar: desarrolla tus propias realizaciones. Como el otro día leí algo de Prabhupada y él decía, en nuestra tradición, si alguien escribe un libro, si un maestro escribe un libro, uno no va a escribir las mismas cosas que escribieron los maestros anteriores. Uno tiene que traer sus propias realizaciones.
Y la idea es justamente eso. La idea es que que tengas tus propias realizaciones. La vida espiritual no es simplemente ser un loro en la forma de repetir lo que escuché y repetir lo que escuché y no tener nada nuevo para decir, ¿no? En nuestra tradición hay dos tipos de loro, ¿no? El loro que repite, copy-paste, copiar, pegar, sin entender, incluso es repetición mecánica. Quizá empezamos ahí, un poco más imitacionista, y luego escuchamos esta explicación más poética, referida muchas veces a Sukadev Goswami: un loro muerde un fruto y lo vuelve más dulce. No sé si eso es real, si está científicamente comprobado, pero se entiende la idea. Entonces quizá comenzamos siendo un tipo de loro, el que repite, incluso sin entender muy bien lo que está repitiendo, hasta que eventualmente nos volvemos el loro que aquello que muerde lo vuelve más dulce. En otras palabras, idealmente llega un momento donde uno lee un verso y uno puede sumar a ese verso sus propias realizaciones, su propia experiencia, y eso suma dulzura, ¿no? Eso significa ser un miembro del Parampara, un miembro de la sucesión discipular. No es que solamente Prabhupada o mi guru o Bhaktivinoda Thakur tienen algo para decir. Todos los demás son almas condicionadas, no entienden nada, solamente repiten. No, no es así. Quizá en un comienzo necesitamos expresarnos de esa manera, pero gradualmente vamos teniendo nuestra propia experiencia personal. Y eventualmente eso se vuelve la guía central. Las escrituras están allí para guiarnos a que tengamos nuestra propia experiencia, como Srila Siddhar Maharaj daría este ejemplo. Dice, si yo compro un diario, un periódico, y allí está la sección ¿cómo se dice?, del pronóstico del clima, ¿no? Y dice, hoy va a llover. Si yo tomo el periódico, el diario, y lo empiezo a estrujar, no va a caer agua de sus páginas, ¿no? Entonces el periódico solamente indica va a haber lluvia, pero si yo quiero experimentar qué es la lluvia, tengo que ir más allá del periódico, abrir la puerta de mi casa y salir a la intemperie y entrar en contacto, tener una experiencia personal. Entonces, el periódico está apuntando, señalando, dirigiendo algo para que yo tenga mi propia experiencia. Y luego yo puedo hablar de mi propia experiencia, qué significa estar bajo la lluvia. Entonces, yo Srila Maharaj diría, similarmente, las escrituras, obviamente las escrituras son escritas por sabios que tuvieron sus experiencias, y eso a nosotros nos sirve como una brújula, como algo que señala en cierta dirección. Pero luego nosotros tenemos que tener nuestra propia experiencia. No alcanza con que ellos hayan tenido su experiencia y eso cubre mi parte, ¿no? Yo tengo que vivir mi propia experiencia, la cual va a ser única e irrepetible. Nunca va a ser idéntica a la experiencia de nadie más, porque cada uno de nosotros somos almas únicas e irrepetibles. Y al final del día, esa experiencia personal se vuelve el pramana central. Pramana en sánscrito significa la evidencia central. Está Guru Shastri Sadhu, están los maestros reflejando mi potencial, todo lo que puedo llegar a ser, las escrituras apuntando en cierta dirección. Pero ¿qué hago yo con todo eso? Tengo que incorporarlo y tener mi propia experiencia. Y esa experiencia, al fin de cuentas, se vuelve la guía central. Pues si yo carezco de experiencia, ¿de qué sirve? O sea, yo le puedo decir a alguien, este guru es lo máximo y esta escritura es la más elevada, pero si la otra persona no tiene ninguna experiencia de nada de eso, va a ser lo mismo que nada para esa persona. Entonces, todos necesitamos llegar a pratyaksha, a una experiencia personal. Krishna dice en el Gita, pratyaksha avagamam dharmyam. Bhakti puede ser finalmente entendido, en última instancia, a través de una experiencia personal. Entonces, de vuelta, hay maestros, inspiración, fuentes, escrituras, todo en el medio ambiente, este mundo, circunstancias en la vida, todo eso es guru, todo eso nos nutre, nos inspira, pero para que yo desarrolle mi propia individualidad, para que yo me vuelva todo lo que puedo llegar a ser, yo llegue a tener mi propia experiencia. No sé si suma, Avatari, no sé si se entiende, no sé si tienes algo que quieras sumar a lo que acabamos de mencionar. Sí, gracias, Maharaj. Gracias por la respuesta. Bueno, gracias a ti. Veo que Ragatmika Bhakti está alzando su mano. No sé si es una pregunta o algo conectado a este tema. Ok, entonces recibo la pregunta de Ragatmika Bhakti y luego vamos a los salones privados.
Yes. Hare Krishna Maharaj y a todos los devotos y devotas. Gusto. Gracias. Yo quería preguntarle, porque ayer me hicieron una pregunta que me hackeó un poco la mente, y me pareció como muy insuficiente mi respuesta, si bien tenía algunos puntos interesantes, pero me gustaría trasladarle la pregunta que me hicieron a mí Como digo, la pregunta para... está relacionada a lo que acabamos de hablar. Sí, está Ok, ok, relacionado. ok. Por eso la introducción, si no me hubiera callado. La pregunta que me hicieron es, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no nos hace felices a todos? Esa fue la pregunta que me hicieron. Yo lo único que pude es responder sobre la importancia del libre albedrío y sobre el tema de trabajar en la intención, el propósito, de tener un propósito en la vida para continuar adelante, ¿sí? Pero fue insuficiente mi respuesta. Entonces, quiero preguntarle, desde su experiencia y desde esto de pasar la experiencia por el corazón y no solamente de repetir textos que han escrito otras almas santas, ¿qué nos puede decir al respecto? Mm, bien, muchas gracias. Hay mucho para decir, obviamente. De alguna manera la pregunta, yo obviamente no sé quién hizo la pregunta, no conozco a la persona, no conozco el trasfondo, los detalles, y todo eso a veces es importante a la hora de poder responder de manera que para la otra persona sea satisfactoria también. Y a veces quizá no sea satisfactoria y es parte del intercambio humano de ideas. No significa que lo que uno diga siempre va a satisfacer al otro. Yo mismo estoy abriendo mi boca aquí. No significa que todo lo que yo diga genere plena satisfacción en ustedes. Y está bien, no hay ningún problema. No es que tienen que estar de acuerdo con todo lo que digo, tienen que estar plenamente satisfechos. Puede todavía haber dudas, puede haber insatisfacción, cada cual está en su viaje. Pero en cuanto a esta pregunta, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no nos hace felices del todo a todos? La pregunta asume algo de por sí, que es Dios es todopoderoso. Y en esa idea de todopoderoso, la presuposición es que Él podría hacer lo que se le antojase, por decirlo así. Él podría hacer lo que quisiese y por ende, ¿por qué no lo hace? De esta manera o de aquella otra manera. Entonces, ya la pregunta incluye una presuposición, lo cual idealmente no debería ocurrir en una pregunta. Si yo hago una pregunta, debería estar abierto a cuestionar mi propia pregunta antes porque si ya mi pregunta incluye cierta idea que yo asumo que es así, ya estoy condicionando la respuesta. ¿Me explico? Entonces, hay toda una conversación sobre qué tan todopoderoso, qué tan omnipotente es Dios. Y hemos hablado algunas veces al respecto. Y todo eso tiene que ser hablado con la persona que está haciendo esta pregunta, ¿no? Porque, al menos desde nuestra perspectiva y la de muchas otras personas en otras tradiciones, la omnipotencia de Dios no la niego, no la cancelo, pero tampoco es una omnipotencia absoluta hasta el punto en donde empiezan a contradecirse otras cosas que no deberían contradecirse. Por ejemplo, si yo diría Krishna puede hacer absolutamente lo que se le antoja porque él es omnipotente, o sea, implica eso que si él quisiese puede dejar de existir. No, no. Krishna es amor, Dios es amor, todas las tradiciones lo dicen. En su omnipotencia, si él desea, deja de ser amor en cualquier momento. No, las escrituras dicen, él no puede no amar, porque él está hecho de amor. Hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. ¿No? El alma es intrínsecamente eterna. Si Krishna se le antoja, ¿puede hacer que el alma deje de ser eterna? No, porque esa es la constitución eterna del alma y el alma es una energía de Krishna. No puede cancelarse eso. No es posible. No quiere decir que Dios no sea omnipotente y pueda hacer mucho en todas las áreas, mucho más de lo que nosotros podemos hacer, pero tampoco implica que Él pueda hacer absolutamente todo y cualquier cosa. Porque de vuelta, si tomamos esa idea
hiper absolutizada de omnipotencia, obviamente vienen estos problemas. Entonces, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué Dios no previene esto? ¿Por qué Él no cancela aquello? ¿Por qué Él no me hace feliz? ¿Me explico? Entonces, todo parte de una presuposición de que Dios es omnipotente y omnipotencia significa Él puede hacer cualquier cosa y lo que fuere, pero eso no hace sentido porque, de vuelta, si lo tomamos de esa manera, no tenemos libre albedrío, básicamente. Si a cualquier momento Dios puede interrumpir nuestra vida como se le antoje, nosotros no tenemos ninguna elección, ninguna decisión en el asunto, entonces la idea de libre albedrío es falsa, es una farsa, y no lo es. Entonces implica que hay cierto límite, cierto, ¿cómo decirlo?, jurisdicción, cierto perímetro en el que Dios actúa, y es muy amplio y profundo, pero hay ciertas cosas que Dios no puede transgredir eso. ¿Mm? Entonces, yo creo que eso primero es importante aclarar, y luego sobre esa base entender, bueno, ¿por qué no nos hace a todos felices? Por empezar, nosotros no somos hechos, no es que Dios nos crea, ¿no? Ese es otro punto, que quizás la pregunta asume que Dios crea al alma y ¿por qué no nos crea felices? Es que el alma no es creada, el alma es eterna, el alma existe sin comienzo y sin fin. Entonces no es que Dios nos crea en un punto del tiempo con cierta intención y el producto le salió fallido porque estamos sufriendo. El alma existe sin comienzo, eternamente, y, y tenemos libre albedrío, y Dios nos ama, y justamente porque nos ama nos da la oportunidad de elegirlo a Él amorosamente, voluntariamente, ¿no? Porque si no, no sería amor. Si yo no les doy la opción de elegir, de tener más de una opción, entonces no hay posibilidad de elegir nada. De vuelta, ¿cuál es el propósito del libre albedrío si no hay elección? ¿No? Entonces, debido a que Dios es amor, debido a que Dios nos ama y debido a que el amor es un acto voluntario, necesitamos tener libre albedrío y necesitamos tener la opción de elegir amar o no amar. Cuando elegimos no amar, sufrimos. Entonces, no es que Dios en su omnipotencia decidió hacernos de tal manera que terminamos sufriendo. Es una manera de entrar en mentalidad de víctima y proyectar la culpa a alguien más, en lugar de tomar plena responsabilidad de decir, como alma existo eternamente, tengo libre albedrío eternamente, desde siempre se me ha dado la opción de elegir amar o no amar, y me tengo que hacer cargo responsablemente de los resultados de mis actos. Cuando no elijo amar, cuando elijo mirar en otra dirección, todo tiene su precio. Y elijo crecer y aprender de todo ello para seguir refinando mi ser y mi ofrenda. Entonces, esa sería una manera en la que yo, si alguien me preguntara, me vendría a mí con esa pregunta como yo respondería, ¿no? Muchas veces, personalmente, antes de responder a una pregunta, primeramente me concentro en la pregunta en sí misma. Porque, como digo, muchas veces la pregunta viene cargada, ¿no? Trae presuposiciones, trae cosas que asumimos, trae prejuicios personales que ya están dados por hecho en la pregunta. Y primero hay que cuestionar todo eso. La pregunta está cuestionando algo, pero primero tenemos que cuestionar lo que se está, la pregunta que cuestiona al otro. Y también ahí la otra persona tiene que estar abierta a que la pregunta la propia pregunta de esa persona sea cuestionada, porque si no, si yo vengo con mi pregunta y no permito que mi pregunta sea cuestionada, no estoy buscando un diálogo, no estoy buscando aprender, no estoy buscando una respuesta, simplemente estoy buscando una confirmación de mis presuposiciones y mis prejuicios. Y allí no estamos hablando de, en mi opinión, de un diálogo sano y saludable, ¿no? Entonces, así es como respondería. Espero que sume, Ragatmika Bhakti. Muchas gracias, Maharaj. Por favor, un gusto. Bueno. El tema estuvo relacionado, aunque obviamente exploramos otros tópicos. Y los voy a invitar antes de ir al... Creo que hay una pregunta o algo que Oriana quiera compartir. Vamos a ir allí en un momento. Pero los invito primero una vez más a los cuartos privados donde podemos explorar juntos un poco más estos temas. Experiencia personal, imitación, desarrollar nuestra propia experiencia, nuestro propio criterio y temas relacionados como estuvimos explorando hacia ahora. Voy a pausar la grabación y invitarlos a los cuartos privados. Sí.
Bienvenidos nuevamente. Esperando hayan tenido una interesante experiencia, sea en el grupo, sea fuera de él. Poniendo pausa, siempre es bueno aprender a poner pausa para procesar, internalizar, digerir, porque si no, simplemente es información, ¿no? Que pasa por un oído, se va por el otro, sigue corriendo y especialmente los tiempos que corren donde tan fácilmente, tan accesible es la información, ¿no? Como el otro día un amigo mío decía. Antes, en el pasado, si quería saber algo, tenía que ir caminando hasta la biblioteca, buscar el libro, buscar la definición de la palabra, tomar nota, y en todo ese proceso que toma tiempo, estoy internalizando ese mensaje, ese conocimiento. No, no se me escapa, queda más grabado dentro mío. Pero hoy en día la información llega mucho más rápido, mucho más fácil y necesitamos tomar tiempo para garantizar que estamos realmente internalizando, incorporando lo que se está compartiendo. Así que ojalá que estas pausas entre pregunta y pregunta, respuesta y respuesta cumplan en parte ese propósito. Bien, Oriana, originalmente habías levantado tu mano. No sé si sigue habiendo una pregunta, algo que quieras compartir. Invitada en ese caso. Maharaj, gracias. Hola a todos con los que no he podido, pues que no hemos estado en los cuartos. Yo no levanté la mano, se levantó sola. Ok, ok. Y uno tiene que estar pendiente de eso. Pero Maharaj, El si me inconsciente, el permite, inconsciente está hablando ahí. Si la mano se levanta sola, quizás eh, es algo que tiene que decirse. obligándome a preguntar. No, sin que sea la fuerza, no, no, no quiero que nadie sienta que está haciendo La mano, la la fuerza. mano. Maharaj, no, es que estábamos hablando ahora en el cuarto que la pregunta estuvo muy bonita. Y entonces, ese es un tema muy interesante y son cosas muy difíciles de entender desde mi punto de vista, ¿no? Honestamente. Ujú, Cuando mencionaste, nosotros sabemos que las escrituras dicen, el Bhagavad Gita, que nosotros no tuvimos, que el alma no tuvo un comienzo, eh, ni tiene un final, lo mencionaste, es mm, eterna. Pero a nosotros, o por lo menos a mí en mi tradición católica, en la que fui criada y que sigo creyendo que hemos hablado cuando has estado aquí en el ashram, ujú, eh, nos enseñan que Dios es el creador, es nuestro creador. ujú. Entonces ahí es cuando tú mencionas, no hemos sido creados. Es ahí como que, no, como que, como así. Entonces quisiera, si estás de acuerdo, elaborar un poquito sobre eso. Sí, ¿por qué no? Gracias por la invitación, Oriana. Gracias. Eh, Obviamente, como bien mencionas, en la tradición, te estás refiriendo a la tradición católica dentro del cristianismo, porque obviamente decir cristianismo es algo muy general, ya que el otro día estaba leyendo, creo que hoy en día hay como 16.000 eh, denominaciones cristianas diferentes hoy en día. No, no dos, no, no solamente católico protestante, ¿no? Sino de ahí empieza la ramificación y hoy en día hay casi 20.000 denominaciones cristianas y quizás con el paso del tiempo haya la misma cantidad de denominaciones Gaudiya Vaishnava y otras tradiciones. Y cada cual obviamente van a tener sus diferencias, incluso dentro de la tradición cristiana hay diferencias de opinión y de pensamiento sobre ciertas cosas, sobre la virginidad de María o sobre la Trinidad o sobre esto, sobre aquello. Hay diferentes posiciones, opiniones, perspectivas teológicas. Y, ¿cómo decirlo? Personalmente creo en el diálogo maduro, abierto, creo en eh, ¿cómo se dice? Al español me viene siempre la inglesa últimamente las palabras. En la libertad de opinión, básicamente, ¿no? En poder hablar, en poder expresar nuestras ideas sin tener que cancelarlos mutuamente, poder incluso aprender a respetarnos cuando no estamos de acuerdo en ciertas cosas. Y en relación a la noción del alma siendo creada, sí, estoy familiarizado que no necesariamente todos los practicantes cristianos adoptan esta idea. También si uno estudia un poco más en detalle algunos textos
de los padres y las madres del desierto, ¿no? Cristianismo místico de los mismos comienzos o de Orígenes, uno de los padres del cristianismo. Muchos de ellos incluso hablarían de reencarnación, interesantemente, ¿no? Ideas que oficialmente, volviendo a la Iglesia Católica, la reencarnación no es algo aceptado, básicamente. Y de vuelta, con esto no estoy queriendo tratar de forzar, todos tienen que aceptar la reencarnación porque mi tradición acepta la reencarnación, o todos tienen que aceptar que el alma es creada porque mi tradición acepta o no, etcétera. Como digo, personalmente pertenezco, me identifico principalmente como un practicante Gaudiya Vaishnava. Al mismo tiempo, siento inspiración, mucha inspiración por la tradición cristiana mística, particularmente el misticismo de la tradición cristiana y por otras tradiciones como el sufismo, etcétera. Mucha inspiración. Eso no quiere decir que estoy de acuerdo con todo lo que ellos digan. Eso no quiere decir que todo lo que cada una de esas tradiciones o doctrinas presenten se alinea absolutamente con el Gaudiya Vaishnavismo. Pero tampoco eso quiere decir que por eso debo rechazarlas por completo o debo forzar a que todas estén de acuerdo absolutamente en todo. No. Entonces, si alguien viene y me dice, bueno, Swami, usted se inspira en el cristianismo, pero en general el cristianismo considera que el alma es creada. Ok, no es mi opinión, no es lo que mi tradición enseña. Eso no quiere decir que voy a tratar de convencerte de que tú estás equivocado. Al final del día, final de cuentas, en un aspecto, eh, eso no deja de ser un tipo de detalle, en un sentido, en el sentido de que sea que elegimos creer que el alma es creada o que el alma es eterna, estamos, incluso sea que elegimos creer que existe la reencarnación o no, y en última instancia, todas estas cosas idealmente deberían ser eh, no solo algo en que creemos, sino algo que experimentamos, como hablamos hace un rato, porque es fácil tener creencias, creer acerca de cosas, pero ¿qué tanto yo tengo una experiencia de aquello en lo que creo? ¿No? Porque verdadera fe implica la confianza que surge de luego haber tenido una experiencia innegable. Fe no significa creer en cosas que nunca he corroborado, ¿no? Eso es creencia. Creo en que eso es así, creo en que eso es allá, pero no tengo idea si es así o no en realidad. Socialmente debemos tener una experiencia y sobre esa experiencia, fe. Entonces, si alguien viene y me dice, bueno, Swami, en mi fe o en mi creencia o mi experiencia, lo que fuera, o de acuerdo al dogma o a la enseñanza de mi tradición, el alma es creada en un momento del tiempo. Antes de eso el alma no existía y comenzó a existir en un momento y Dios la creó. Ok, esa no es mi creencia, esa no es mi fe, esa no es mi tradición, la cual enseña, como tú dices, Oriana, citando el Bhagavad Gita, el alma es eterna, no tiene comienzo, no tiene final. Como Dios es eterno, no tiene comienzo, no tiene final. Pero al final de cuentas, si elegimos tener esa diferencia de opinión y estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, incluso al final del día todo se reduce a dónde estamos aquí ahora. Ok, sea que elegimos que el alma es eterno o no, o sea que algunos, como digo, algunos Gaudiya Vaishnavas, yendo a mi primer libro, es el bhakti inherente o heredado. Algunos están de acuerdo en que el bhakti es recibido como una gracia, pero otros piensan que el bhakti es inherente. No significa que, y son dos personas de la misma tradición. Aquí no estamos hablando de dos personas de tradiciones hermanas, sino de la misma tradición. Incluso hay diferencia de opinión. Y ese es el desafío. Tenemos que aprender a navegar estas conversaciones en donde no, quizás no estamos de acuerdo en todo. Y para ser honestos, si cada uno de nosotros, de los 20 o 19 que estamos hoy aquí presentes, nos sentaríamos a hablar, nos empezaríamos a conocer y a conocer más y a conocer más y a conocer más. Va a llegar un punto donde vamos a encontrar que no estamos de acuerdo en todo. ¿Qué hacemos cuando eso surge? Salimos corriendo espantados, ¿no? Dejamos de hablar con la otra persona, comenzamos a pelear, tratamos de convencer al otro de que yo tengo la opinión correcta o pienso que siempre el otro tiene la opinión correcta y yo no tengo ninguna validación. No, nada de eso. El desafío para que crezcamos como seres humanos maduros y convivamos y sobrevivamos en nuestra convivencia es
saber sentarnos cuando tenemos una diferencia de opinión y saber aprender del otro, nutrirnos del otro e incluso poder seguir teniendo una opinión diferente y sin las necesidades de gritarle al otro, de insultar al otro, de rebajar al otro, como lamentablemente hoy es el estándar en muchas partes, sobre todo en redes sociales, diría yo, donde voy a los que están totalmente de acuerdo conmigo y recibo validación absoluta y generamos algo peligroso allí, porque todos están de acuerdo con todos, aparentemente, en un tema en particular, entonces no hay matiz, no hay diversidad, no hay pensamiento crítico. Y los que piensan distinto, entonces, en un caso como este, alguien piensa, ok, quizás opina el alma es creada, otro opina el alma es eterna, no tiene un comienzo. Al final del día también tiene que ver con la experiencia de uno. No quiero hablar de más y no quiero hablar públicamente de experiencias personales privadas, pero brevemente, personalmente, por la gracia de Krishna, ¿no? Mérito separado mío, pero he tenido experiencias en mi práctica donde uno tiene hablo por mí, no estoy queriendo convencer a nadie de nada, pero uno tiene una experiencia, un vislumbre de que soy eterno. Entonces, sobre la base de esa experiencia que fue innegable para mí, leo luego en el Bhagavad Gita el alma es eterna y sí, estoy de acuerdo porque la experiencias que tuve han confirmado eso, ¿no? Entonces, si otra persona incluso diría, bueno, yo tuve una experiencia de que fui creado, obviamente paradoja, dilema, ¿qué hacer? Quizás tenemos que quedarnos ahí sentados con la diferencia de opinión y es incómoda y es desconcertante y cada cual tendrá que resolverlo en oración y en profundidad, porque al final del día, sea que fuimos creados o no, sea que el bhakti es inherente o no, sea que existe la reencarnación o no, estamos hoy en el aquí y ahora, en este cuerpo, en esta vida y tenemos que decidir qué hacer con eso aquí. Y en un punto todo lo demás tiene su valor, no digo que no tenga su valor hablar de todo lo demás y conversar, pero también muchas veces podemos quedar enredados en algunas de estas conversaciones hasta el punto que terminamos negligenciando la invitación que estoy recibiendo en el momento presente, a crecer, a amar mejor, a profundizar, a ser más comprensiva, lo que sea que se me esté invitando en el aquí y ahora. Entonces también balancear eso, ¿no? Cuando hablamos de temas como estos, hacerlo de manera que no sea un escape a lo que se nos invita a madurar, a crecer, a trabajar en el aquí y ahora. Entonces, algunas ideas al respecto, Oriana. No sé si suma, de vuelta, no estoy dando ninguna respuesta definitiva, conclusiva, y siento que es importante también dar ese tipo de reflexiones que dejamos la puerta abierta a seguir pensando, a seguir elaborando, a seguir experimentando, ¿no? Gracias, Maharaj. Un gusto. Gracias, gracias, Oriana. Y los voy a invitar para cerrar, poniendo a descansar nuestro compartir de hoy. Los invito una vez más a los cuartos privados por unos minutos para que sigamos reflexionando juntos, enriqueciendo esta conversación con las realizaciones y las experiencias de cada cual. Y de vuelta, estemos de acuerdo o no, creciendo en esa diferencia de opinión también. Así que voy a pausar la grabación y los invito por una vez más a los grupos privados. Bien, nuevamente bienvenidos de regreso, esperando hayan tenido un nutritivo compartir y si siendo que hay algunas otras actividades aquí en el retiro que todavía tenemos aquí en Inglaterra, voy a poner en pausa, a descansar un poco nuestro compartir por hoy. Si hay cualquier otro tema, cualquier otra pregunta, nos vamos a estar viendo el próximo domingo. Mismo horario, aunque voy a estar en India y hay un cambio de horario, puedo mantener el mismo horario para nuestros encuentros. No hay ningún problema. Gracias a todos por estar presentes siempre y hacer su aporte con preguntas, con comentarios, con presencia, con apertura, con honestidad, con curiosidad. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Sangha ki jai, Gaur Premananda Hari Hari Bol.